La música y la personalidad de Astor Piazzolla introdujo grandes cambios en el tango de los años 60, proyectándolo a nivel internacional. Los mejores artistas de todo el mundo, representantes de diversos géneros y estilos, no se cansan de interpretar su obra a lo largo de los años. Pero, ¿sucede lo mismo con los tangueros? ¿Hasta dónde llega la influencia de Piazzolla sobre ellos? Para algunos, guía y estímulo. Para otros, una presencia conflictiva. La impronta de Astor Piazzolla sobre las recientes generaciones es otro de los misterios del tango. A partir del éxito de su primer quinteto en la década del 60, la propuesta renovadora de Piazzolla genera una polémica referencia musical para los músicos de tango. La aparición de Piazzolla es una revolución total, porque prácticamente, yo no sé si construye sobre lo hecho, sino que aniquila todo lo que está hecho y lo vuelve a rehacer, no como un remiendo, sino como una cosa nueva, ¿no? Astor tenía una particular predilección por la velocidad, por la vertiginosidad, pero no era una vertiginosidad solo virtuosa, que esto quiero decir. Cuando él tocaba rápido, seguía tocando lindo. El paraguas de Piazzolla es mucho más grande que la técnica de bandoneón. O sea, Piazzolla mismo, bueno, lo nombraba mucho más a Roberto Di Filippo como bandoneonista completo, como virtuoso. Y dice que el problema de Piazzolla sería un paraguas muy fuerte que a lo mejor lo tienen los tipos del jazz con Miles Davis, digo. No por cómo tocara la trompeta Davis, sino por todo lo que era, porque era una cabeza musical muy fuerte, muy importante, muy absorbente. El ascendiente de Piazzolla también se desliza hacia la concepción misma de la formación musical. Cuando irrumpe Astor Piazzolla con todo el talento y toda la creación que tenía y una formación tan intensa, es como que le hizo tomar conciencia a todo el mundo que no alcanzaba con lo que tenía, había que seguir estudiando, tal vez hay que estudiar toda la vida. Empezaron a aparecer un montón de bandoneonistas que casi todos escribían, ya con otra clase con otras inquietudes, con otras ilusiones y con otro sacrificio, porque no bastaba con solamente tocar bien un instrumento, había que escribir, había que enseñar. El surgimiento de Piazzolla impacta sobre todo en los jóvenes, que con el tiempo conformarán la nueva generación de músicos de tango. Yo cuando tenía prácticamente 15 años quedé maravillado por la música de Piazzolla. Y mi formación también tiene que ver con esa época, digamos cuando empecé con el instrumento, porque quedé realmente alucinado, porque yo vislumbraba en Piazzolla la música del futuro. Y yo en esa época ya como a los 8 años, yo paralelamente al bandoneón empecé a aprender a tocar piano. Entonces con la profesora de mi pueblo empecé a tocar piano y empecé a descubrir otra música, que había en la música clásica, estaba metida la música de Piazzolla. Yo sentía que la música de Piazzolla era una música que secretamente había sido escrita para mí. Y esto lo digo sin soberbia, digamos, era como una especie de señal, como un código, como que alguien, en cierta manera lejano a mí, por la generación, por la edad, me estaba diciendo cosas que yo tenía que poder interpretar y que poder retraducir. Daniel Vinelli es uno de los más cabales continuadores de la estética de Astor Piazzolla. Nacido en 1946, Vinelli reconoce también su vínculo con lo más tradicional del género. Yo pertenezco a la generación de los 70,
70, 80. Y las características del bandoneón nosotros nos tocó tomar la última época de las grandes orquestas. Por ejemplo, la orquesta de Osvaldo Pugliese, que yo ingresé en 1968. Daniel entra en la orquesta de Pugliese en el famoso éxodo de la gente que formó el Sexteto Tango, y ahí, bueno, se junta también con personalidades como la de, Arturo Penón, que estaba, Rodolfo Mederos y Mossalini, y todos ellos han también desarrollado una música muy característica, muy, muy especial. ¿Cuál es el secreto de esta música tan especial? Vinelli destaca como un rasgo característico las nuevas tendencias armónicas propuestas por Piazzolla. Con lo relacionado a Astor Piazzolla se manejan otros parámetros armónicos, es decir, armonías más densas, más complejas, porque la ciudad, según su concepto, cambió, y el mío también, ¿no? Evidentemente. Digamos como que la armonía es otra, mucho más densa, como dije anteriormente, y amplía todo el concepto que desarrollaron las grandes orquestas de los años 40. Daniel ha hecho a través de su carrera, es un personaje bien urbano, y que se demuestra eso en su música, en su forma de tocar. Ese sonido que él utiliza algunas veces áspero, con distorsiones, evidentemente es muy de la música muy contemporánea de la ciudad. Luego de integrar durante 12 años la orquesta de Osvaldo Pugliese, Daniel Vinelli se dedica a desarrollar sus propias formaciones, hasta que a fines de la década del 80 es invitado por Piazzolla para tocar en su sexteto. Mi trabajo con Astor Piazzolla fue en el año 1989, desde mayo, junio hasta fin de año, fin del 89. Ahí hicimos 3 giras, una gira latinoamericana y 2 giras europeas con el Sexteto Nuevo Tango. Desde que ya salió un disco del Sexteto Nuevo Tango, que fue la última etapa de Astor. Es como que sentí una gran emoción de tocar al lado de él, por lo que para mí representa y representaba Astor Piazzolla.
Córdoba, en el año 55, un grupo que tenía cuarteto de cuerdas, vibrafón, timbal, flauta, guitarra eléctrica y bandoneón. Era un poco como muy atrevido, digamos. Piazzolla se entera de esta experiencia, viene a tocar a Córdoba con su quinteto y entonces nos conocemos, me lo presentan. Para mí fue un encuentro realmente muy importante y me dice por qué me invita a venir a Buenos Aires. Dino Saluzzi y Néstor Marconi, dos grandes de la generación post-Piazzolla. ¿Cómo viven la influencia de Piazzolla? Los últimos 40 años de tango están marcados de manera indeleble por el sello de Astor Piazzolla. Sin embargo, con el correr del tiempo, algunos de sus seguidores van matizando esta influencia. Para resumir un poco el tema de la experiencia mía como integrante de la orquesta de Osvaldo Pugliese, termino diciendo que seguramente fue lo más importante, lo más sustancial, porque la fascinación que ejercía Piazzolla sobre nosotros, no digo que disminuyó, me sigue gustando la música de Piazzolla, pero yo creo que a través de Pugliese descubrí un mundo riquísimo que de alguna manera, y con esa soberbia que tiene uno a esa edad, había considerado como superado. Ha revalorizado ciertas cosas que en su momento, él mismo lo ha expresado, no le daba tanta importancia. Él estaba muchísimo más, inclusive influido por el rock. Muchísimo, ¿no? O sea, tocaba con guitarras eléctricas y demás, que tampoco está mal. Sin embargo, la experiencia de Rodolfo Mederos marca una inclinación distintiva de su generación, la de fusionar ritmos y géneros aparentemente contrapuestos en la búsqueda de una personalidad propia. El primer grupo que yo constituyo, aún estando en la orquesta de Osvaldo, pero ya a punto de abandonarla, que es Generación Cero, es un grupo tan peculiar que reúne de alguna manera lo que sería la artillería pesada de la orquesta típica, 3 bandoneones, donde estaban mis compañeros de orquesta, Daniel Vinelli y Juan José Mesalini. En la década del 80, Mederos completa una parábola que es común a muchos músicos de tango. Un comienzo bajo la impronta de Piazzolla, un pasaje por la fusión y finalmente una revisión de las raíces del género. El film Las veredas de Saturno, rodado en París, fue un punto de inflexión para ese retorno a las fuentes. La música en realidad, en su gran parte, eran temas originales de Arolas. Cuando me enfrenté a esta situación me desentusiasmé porque dije, otra vez tenemos que volver a ese revisionismo y tenemos que volver a desempolvar viejas músicas que creo que yo no, desde esa soberbia un poco adolescente no estaba dispuesto a encarar. Sin embargo, bueno, lo hice y creo que descubrí Arolas. Promediando los años 80, el éxito internacional de Piazzolla va dejando su huella musical, no solo en el tango y en Argentina, sino también en el mundo entero. Inclusive, llega a borrar los límites entre la música popular y la música académica. Los músicos populares hemos trabajado mucho la composición y el nivel musical ahora se empieza ya a fundir todo, ¿no? Es decir, es como que en el mundo ya la estética, si es clásico o es popular, ya está quedando
prácticamente ya no se trabaja así. Es decir, Chick Corea, por ejemplo, tiene obras con compositores de música clásica o hace obras que tienen que ver con la orientación de Bela Bartók o de otros compositores, como de pronto acá en el tango Piazzolla pudo explorar diferentes vertientes. Nosotros que venimos después de Piazzolla también hacemos esas cosas, ¿no? En sus comienzos como instrumentista de las tradicionales orquestas de Héctor Varela y Enrique Mario Franchini, Dino Saluzzi es un referente de este fenómeno. Desde el tango, amplía sus horizontes y se vuelca a la música de raíz folclórica y al jazz, reconocido internacionalmente. Yo nací en Argentina, en Salta, he vivido 40 años en Buenos Aires. El tango lo llevo, me sale por los poros, me sale en la sangre. El folclore, me pongo a tocar y aparece una, qué sé yo, distinta forma de folclore. Toco unos valses, eso sale, y a la misma vez que sale con facilidad, me da una especie de seguridad, de absoluta confianza en lo que encare, siempre va a estar eso. Yo soy un admirador de Dino Saluzzi. Culpa a Dino Saluzzi yo empecé a tocar folclore y grabé con grandes folcloristas. Con el primero que grabé fue con el Chango Nieto, grabé con Las Voces Dorán, grabé con Samba Kipildor, los Cantores del Alba. Esa era una época que existía CBS y que Dino Saluzzi ya no se dedicaba a tocar folclore, cosa que yo no entendía. No se dedicaba porque ya estaba en otra música. Y bueno, ya había grabaciones que no hacía. Y a veces yo iba a grabar con Cardoso Campo, con todos esos directores, iba a grabar música de tango y esas cosas. Y en los claros quedaba tocando alguna zambita. Esto es de Dino Saluzzi. El estilo de Saluzzi tributa la herencia de Piazzolla, no tanto por las similitudes estéticas y musicales, sino más bien por su proyección hacia el mundo y por su permanente contacto con las esferas del jazz y la fusión. Algunos muchachos dicen que yo toco jazz. El jazz es un conocimiento como el del tango, hay que conocer para tocar. Jamás estudié jazz. Yo creo que modestamente lo mío se fue fue creciendo a tal punto de poder tocar con músicos de jazz y ver que funciona bárbaro, funciona bien. Néstor Marconi es, de toda la generación post-Piazzolla, quien más se emparenta con Astor por su condición de eximio ejecutante de bandoneón. Marconi es hoy el instrumentista contemporáneo más valorado y requerido en todo el mundo. Marconi me parece un músico excepcional, virtuoso, pero además que el virtuosismo creo que lo ha logrado canalizar por el lado de ciertas cosas que tienen que ver, para mi gusto, con el jazz. Voy a tener un trío maravilloso que creo que también ha marcado su influencia, con Osvaldo Tarantino, que fue uno de los enormes pianistas, de los últimos enormes pianistas de tango, era más que un pianista de tango, con Ángel Ridolfi, que también fue un gran contrabajista, y que ahora lo reactualiza de alguna manera con Leonardo Marconi, con su hijo, y con Oscar Junta, ¿no?
Marconi es también el músico de su generación que más brilla acompañando a cantantes solistas como Adriana Varela o Roberto Goyeneche. Pero Cora, si yo te quiero, turra mía. Ahora, yo sé que me hace daño. Yo sé que te lastimo. Llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón, que busca un licor que aturda la curda, que al final termine la función corriéndole al corazón. Bueno, lo del polaco comienza también de la misma época en que conozco a Franchini y a todo el resto del Quinteto Real. O sea, yo estaba ya, trabajando con Copes en Caño 14 y bueno, la figura central era Aníbal Troilo con el polaco Goyeneche. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja? Marconi, Vinelli, Saluzzi, Mederos son los nombres más representativos de una generación marcada a fuego por la influencia de la obra de Astor Piazzolla. Sus diferentes perfiles descubren la amplia heterogeneidad del tango moderno. Decía Macedonio Fernández que nada hay más seguro que el tango, puesto que no consulta con Europa. Ciertas etapas del tango que habían quedado medio en la década del 60 y 70, habían quedado un poco como la contra de Piazzolla, como era o Troilo o Piazzolla. Yo creo siempre que la ciudad de Buenos Aires tendrá una música que la podremos seguir llamando tango o no. Esto no es el tema. Yo creo que sí, que debiera seguir llamándose. ¿Por qué no? Creo que el tango tendrá que seguir cambiando porque la ciudad siempre sigue cambiando.